pues muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto presentar esta última sesión, o esta sesión más bien de cierre del ciclo 2021-2023 de nuestro seminario permanente del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos, un proyecto que ha involucrado a quienes formamos parte del núcleo académico básico de este programa de posgrado y que se ha desarrollado y se ha coordinado en el marco de la estancia postdoctoral 2021-2022 y esperemos que se renueve por un tercer periodo del doctor Octavio Martínez Michel, quien será hoy el key speaker, como diría María Pía, de esta sesión. Y bueno, pues nos compartirá dos momentos. Solamente quiero presentarlo muy rápidamente. Bueno, Octavio, digamos, a lo mejor a mí me faltó un poco de la formalidad como en otras ocasiones, leer tu síntesis curricular, pero bueno, como es de casa, omitimos ese paso. Simplemente decir que Octavio, como algunas y algunos de nosotros, es egresado del doctorado en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, que tiene una experiencia muy amplia en docencia, por ejemplo, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en algunos otros espacios académicos también. Tiene experiencia en las organizaciones sociales. Él participó en un proyecto muy destacado de, diría yo, generación de cultura política, de cultura jurídica, que era precisamente Borde Jurídico, un proyecto importantísimo del cual Octavio formó parte. Y bueno, él tiene una serie de líneas de investigación que tienen que ver con los derechos sociales y ahora en esta estancia de investigación pues ha ido perfilando una línea de investigación en torno a la precariedad, ¿no? Como un concepto o como una perspectiva de abordaje de la desigualdad y él lo hace específicamente desde el punto de vista de la filosofía política. Yo tengo que decir que he sido muy afortunado porque digamos que en el marco de esta estancia de investigación, de esta estancia postdoctoral, perdón, que decíamos es la primera que ocurre en la historia de nuestro posgrado. Esperemos que no la última. Tenemos aquí a la doctora Yosadara Franco, que es actualmente también postdoctorante en nuestro posgrado. Pero bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con él y encontrar muchas afinidades que están plasmadas en algunos proyectos de investigación productos de investigación que él ahora nos habla. Entonces, si les parece, solo recuerdo la dinámica de la sesión. Por esta ocasión, digamos, Octavio será nuestro principal orador, expositor, y dividirá su participación en dos momentos. Primero, hará un balance breve, un balance general de cuáles han sido los productos de este segundo año de estancia de investigación y posteriormente entrará a la exposición de su conferencia que se titula Estado de Derecho, Justicia Social y Precariedad, tras los derechos perdidos y nuevas posibilidades de movilización política. Al final podremos tener un diálogo con Octavio y bueno, también entre nosotras y nosotros, pero yo creo que para ahorrar tiempo les pediría que los comentarios por favor los escribiéramos en el chat y así, bueno, pues tendríamos más tiempo para discutir y con preguntas muy concretas. Bueno, pues adelante, Octavio, te damos la palabra. Muchas gracias, querido Mario. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí una vez más en esta sesión del seminario permanente. Para mí era muy importante esta sesión, pues por dos razones. Una, para agradecerles en vivo y a todo color, a Mario primero, que fue quien me recibió para empezar esta aventura en un contexto de pandemia y de mucha dificultad. Y segundo, a todas ustedes, colegas y colegas que me han recibido con mucho profesionalismo y con mucho cariño también muchas veces. Y bueno, lo primero es pues agradecer y cerrar el ciclo que estamos terminando. Esta semana termina el segundo año de nuestra estancia postdoctoral. Lo segundo, por lo que era importante para mí cerrar, pues era por algo que habíamos platicado Mario y yo, como en la vía de ir institucionalizando las estancias en el posgrado, pues exponer un poco qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Muchas de ustedes han estado presentes en algunas de las actividades que hemos
que hemos desarrollado, pero pues digo, salvo Mario y yo, quizá nadie tenga como la visión global de lo que hicimos. Entonces, era importante por eso. Y creo que también hay una tercera razón que como siempre he estado yo como conductor, o en la mayoría de las veces he estado como conductor, no me ha tocado, pues exponerme a sus críticas y a sus comentarios, y entonces, pues para mí también es muy importante como escuchar lo que puedan decir. Bueno, entonces, como decía Mario, empezamos así con una brevísima, presentación de lo que hemos hecho en en el, en la estancia. A ver, es esta, que está acá. Permítanme un momento. Les batallo con esto. Esta, perdón. Ahí está, bueno, estancia postdoctoral 2021-2023. En realidad son dos estancias, una que se le llama inicial y otra de contigüidad, pero bueno, como por economía, las agrupamos en una misma. El proyecto de la estancia de este año se tituló La dimensión igualitaria del Estado de Derecho, una aproximación filosófica política al problema de la precariedad. Y valdría la pena decir también que ahora como existe esta posibilidad de renovación, que es para lo que estamos concursando y que esperamos tengamos resultados positivos, a partir del segundo año, el título que se le pone a la estancia ya es el que quedaría como de toda la estancia. Bueno, eso. Lo dividimos en tres ejes. Uno, creo que no se ve ahí, perdón, pero las bolitas dicen investigación, fortalecimiento de recursos humanos e integración a las actividades del núcleo académico básico. Y rapidísimo les contamos qué hicimos. En investigación, los productos fueron dos artículos de investigación que se publicaron en revistas indexadas. Una fue Logos de La Salle y otra fue Estancias de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dos artículos de difusión en libros dictaminados. Uno de esos fue en la UNAM y otro fue hecho también por La Salle, pero se editó por Tirant lo Blanche. Un capítulo del libro en un libro colectivo de la UATS, que fue básicamente con el que empezó esta colaboración entre Mario y yo, el libro conmemorativo de los 11 años de la reforma constitucional en derechos humanos. Y un libro próximo a publicarse, ese es nuestro producto más extenso, se va a publicar en Ubiyus, la misma editorial que publicó el libro conmemorativo sobre los 11 años, y es un libro sobre Estado de Derecho e igualdad, donde desarrollo con la revisión de Mario, un esquema sobre las diversas relaciones que hay dentro del Estado de Derecho con el concepto de igualdad. Y así, no continúo más porque si no ya va a parecer informe político. Bueno, en el segundo eje, fortalecimiento de recursos humanos, hicimos básicamente lo siguiente. Dos cursos de actualización, uno por estancia. El primero se llamó Una aproximación crítica al Estado de Derecho y el segundo Estado de Derecho, Justicia Social y Precariedad. Digamos que son cursos que se siguieron temáticamente uno de otro, y en el segundo hubo como la ampliación de ciertos temas que habían causado como inquietud en algunas de las estudiantes que habían participado en la primera edición. En ambas ediciones tuvimos más de 70 personas inscritas, todas de las diversas universidades que forman el convenio del posgrado. Y en el segundo curso, valdría la pena decir
que tuvimos una difusión en redes y sí, en redes básicamente, más grande de lo esperada, o más efectiva de lo esperada, no sé si grande, que hizo que se inscribieran servidoras públicas tanto de la COPRED de la Ciudad de México como del Instituto Nacional no es instituto, es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación. Esos cursos tuvieron, además de un como público muy grande, creemos que tuvieron como la virtud de poder, por un lado, compartir con el alumnado lo que se estaba haciendo en la investigación y por otro lado, fortalecer ciertas temáticas y ciertos conceptos. El segundo producto aquí es un seminario presencial al que algunos de ustedes asistieron o por lo menos estuvieron ahí cerca sobre cine y precariedad, lo que este seminario se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras. Hubo alumnado tanto de nuestro posgrado como de la facultad y básicamente lo que hicimos ahí fue explorar ciertas relaciones que Mario y yo observábamos entre la narrativa del cine y la conceptualización o tematización de la precariedad. Fue, creemos, también importante el seminario porque permitió como fortalecer los vínculos, por un lado, con la Facultad de Filosofía y por otro lado, tener una dinámica como de diálogo muy interesante entre las personas del posgrado y personas que están cursando diversas licenciaturas en la Facultad de Filosofía. Y además de esto, se dirigieron dos tesis en este rubro de fortalecimiento de recursos humanos, dos tesis, una sobre el derecho al acceso a la justicia, eh, que ya terminó, y otra sobre los derechos del periodismo o de las personas que ejercen el periodismo, que es una tesis de maestría que todavía está desarrollando. Básicamente eso se hizo en el rubro de fortalecimiento de recursos humanos. Y el tercero, que es el que más nos toca el día de hoy, que es integración a las actividades del núcleo académico, se hicieron, quizás donde se hayan hecho como más número de cosas. Participamos en 3 coloquios de carácter internacional, uno en la UNAM, uno en la Salle y uno en la propia universidad. Coordiné una mesa de trabajo para el simposio de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política, esto en colaboración o en conjunto con la doctora María José Morales, que no sé si está aquí con nosotros, pero esté o no esté, le agradezco mucho ese trabajo, fue muy positivo, tanto para el desarrollo de la estancia como para tejer vínculos y pensar cómo ampliar la estancia para para el próximo periodo. eh, Se coordinó el seminario permanente del núcleo académico básico, que es en lo que estamos hoy y de lo que ahorita hablo un poco más, porque tenemos un documento técnico. Participamos en 7 seminarios de avances, 6 exámenes de grado y finalmente en el proceso anterior, en el último proceso de selección de aspirantes a la maestría. Básicamente, esos son los productos. Podríamos como hablar mucho más de especificar qué se hizo en cada rubro. Hoy no quiero aburrirles, pero si cualquiera quiere como profundizar o dialogar con nosotros sobre específicamente qué se hizo, pues bueno, tanto Mario como yo estamos a su disposición para hablar. Y tantito hablar del seminario permanente del núcleo. Desarrollamos, Mario y yo, un documento técnico que está por acá, en el que especificamos qué es lo que se pretendía del seminario, que es básicamente que profesoras y profesores del núcleo académico básico podamos exponer ante nuestros pares y con el estudiantado nuestros avances de investigación, con la idea de consolidar un espacio de discusión especializado sobre derechos humanos y construir grupos de trabajo. Bueno, y acá en el documento viene la metodología y vienen como todas las exposiciones
que tuvimos. En este documento solo están las exposiciones que tuvieron, que se dieron a partir de 2022. Sin embargo, de octubre de 2022, sin embargo, el seminario empezó desde agosto de 2022, entonces hay algunas que ahí no salen. Y un poco lo que notamos, Mario y yo, que es importante como subrayar en las temáticas, es que, pues bueno, se confirma que la especialidad del posgrado es la de los DESCA, pero que hay algunos otros temas que están ahí girando alrededor de la dinámica del posgrado, como en el caso de la doctora Georgina Ruiz Toledo, que su investigación tiene que ver con la cuestión de la seguridad. Y también está girando o ahí presente cierta conceptualización sobre el Estado de Derecho y sobre los derechos humanos desde la filosofía política y desde la sociología jurídica y otras ramas del conocimiento. Esto se puede especialmente notar tanto en la exposición o en el tema que está trabajando nuestra compañera Yosadara, como en el que estamos trabajando Mario y yo. Bueno, pues básicamente eso es lo que queríamos compartirles de como lo que hemos hecho en la estancia postdoctoral, y Mario ahondará más sobre esto al final eh, de la sesión de hoy, pero una parte que es importante subrayar es que del seminario es que la idea es que sea un espacio que se institucionalice, es decir, que no dependa solamente pues de la estancia postdoctoral que se está haciendo en este momento, sino más bien la estancia postdoctoral fue un pretexto para echar a andar el espacio, pero la idea es que se institucionalice e incluso que colectivamente se pueda trabajar en otra dinámica o con otra dinámica para poder fortalecer pues esta idea de grupos de trabajo. Bueno, básicamente eso sería el informe que queríamos compartirles. Y ahora voy a pasar, sin solución de continuidad, como dicen las abogadas y los abogados, a la presentación de, del tema de investigación. Perdonen, es que hay dos presentaciones al mismo tiempo. Y bueno, acá estamos. Ahí está. Bueno, eh, pongo ahí como de centro de pantalla una foto de un graffiti, de un graffiti que me encontré en Santiago de Chile en septiembre de 2022, que me ha acompañado en la investigación y en el desarrollo, y en el desarrollo de la estancia. Había muchísimos grafitis en el centro de la ciudad de Santiago en ese entonces, que se habían quedado de las movilizaciones sociales y de lo que se ha llamado en la prensa el estallido social de Chile de 2019. Y este tuvo un impacto como especial sobre mi investigación, porque me parecía que en algún sentido sintetizaba lo que parecen exigir las movilizaciones sociales hoy y lo que parece impedir el fenómeno de la precariedad, que valga la pena vivir. Bueno, eso solo es como un pretexto pictórico o urbano, de arte urbano para empezar. El título de la exposición de hoy, como adelantaba Mario, es Estado de Derecho, es algo un poco más técnico y más largo: Estado de Derecho, Justicia Social y Precariedad tras los derechos perdidos y nuevas posibilidades de movilización. Y básicamente lo que les voy a exponer es un resumen de un artículo de investigación
de uno de los artículos de investigación que publicamos este año, que tiene como cuatro puntos o cuatro temáticas que pensamos que vale la pena subrayar. Bueno, la primera es esta que está señalado al lado izquierdo superior, que dice teoría y práctica, flujos de acción y conceptualización. Esta como reflexión que hacemos surgió a partir de una serie de comentarios y una serie de inquietudes que hubo en el primer curso de actualización que hicimos en la estancia, donde notamos que había una serie de, ¿qué decirlo?, como de perspectivas en las cuales se denostaba o se demeritaba el trabajo crítico, el trabajo crítico y teórico en favor de como una práctica social, una práctica de activismo que se manifestaba en el curso, que tenía una urgencia impostergable y que en cierto sentido nos decían en aquel curso que pues como que teníamos que dejar de teorizar tanto y pasar a la acción. Y bueno, ese fue como el inicio con el que Mario y yo empezamos a pensar nuestro artículo. Y pensamos que vamos a abordar algo que pues es en muchos sentidos repetitivo, pero como notamos que había esa inquietud en el estudiantado, pensamos que era como importante volver a él, que hay flujos de acción y de conceptualización en el terreno de la teoría y la práctica. Ups, no sé por qué pasó eso, perdonen. Vale, bueno. Entonces, pensamos que hay flujos entre la teoría y la práctica y que esos flujos nos pueden ayudar o nos podían ayudar a clarificar ciertas cuestiones sobre el fenómeno de la precariedad. Ahora, dos brevísimas anotaciones sobre este tema, insisto, sobre el que se pasa frecuentemente tanto en filosofía política como en teoría política de los caminos entre teoría y práctica. Anotaciones de orden quizá kantiano, podríamos decir. La práctica, podríamos decir que es el mundo de la acción y es como una actividad en la que se pretende incidir en la realidad empírica, pero que, contrario, pensamos Mario y yo, a lo que se manifestaba en aquel curso de actualización, es una actividad que sin teoría no sería nada más que un conjunto de acciones vacías y desordenadas. Por el otro lado, sobre la teoría, lo que podríamos decir es que al menos desde la filosofía, diríamos que, o desde la filosofía política, que la teoría es, en más de un sentido, elaboración discursiva de la práctica. Pero que esa elaboración sin práctica, o sea, sin que pase al terreno de incidir en la realidad empírica, pues es una tarea autorreferencial, una tarea de Torre de Babel, no sé, de Torre de Marfil también podría ser. Ahora, ¿qué teoría y práctica alrededor de la precariedad? O sea, pensar estas relaciones entre teoría y práctica alrededor de la precariedad, ¿qué nos puede decir? Por un lado, en el caso de la teoría, al pensar la precariedad nos permite extrañarnos y tomar distancia de la pérdida de derechos laborales. Es decir, no dar esa pérdida de derechos laborales o ausencia de derechos laborales, porque en algunos países o en algunas geografías ha habido pérdidas de derechos laborales y en otros ha habido simple y llanamente ausencia histórica de esos derechos laborales. La teoría
pensamos nos permite, por un lado, extrañarnos y tomar distancia de la pérdida o ausencia de esos derechos. Por otro lado, cuestionar la ausencia de derechos para buscar reivindicar un espacio democrático para trabajadoras y trabajadores, y falta algo ahí, ¿no? Que no está señalando eh, la lámina. Eh, Perdón. Eh, eh, lo dejamos, quedémonos con eso por el momento. En el terreno de la práctica, o pensar precariedad en el terreno de la práctica, por un lado, nos permite pensar o suponer que tal vez la condición precaria pudiera funcionar como un motor para la politización. Porque parte de lo que podemos observar en la precariedad es que distintos sectores que tradicionalmente podrían estar separados, por ejemplo, si pensamos, no sé, en una profesional de la medicina y una trabajadora del hogar, podríamos suponer que son dos sectores sociales o dos personas que pertenecen a sectores sociales tradicionalmente desvinculados, pero que con la aparición no sé si la aparición, pero con la intensidad del fenómeno de la precariedad, podrían encontrar entre ellas muchas más eh, este, experiencias en común que podría permitirles aliarse, cosa que pensamos hace unos 40, 50 años sería absolutamente impensable. Y finalmente, no faltaba una en la teoría, sino que había tres en práctica. Finalmente, pensamos que todo esto nos permitiría como avanzar hacia ciertas posibilidades de materializar el ejercicio del trabajo con derechos. Eso diríamos por el lado de la teoría y la práctica. Ahora, un poco tematizar, conceptualizar la precariedad. Concebimos precariedad como vulneración de derechos, por un lado, y no solo de derechos, sino de la existencia. En esto último estamos siguiendo eh, 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 a dos autoras, al menos a Isobel Lori y a Silvia Federici. Acá pongo esta imagen que pues es como un letrero de neón de algún bar en algún lugar del mundo, que dice Work Harder, ¿no? Que pareciera ser como una especie de leitmotiv de la precariedad. Yo estaba buscando originalmente una imagen que recuerdo mucho que veía en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la cafetería. Todos los vasos tenían impresos una imagen que decía: duerme menos, sueña más, lo cual, pues básicamente implicaba que había que sacrificar las horas de descanso, o yo lo interpretaba así, por lo menos, sacrificar las horas de descanso para insertarse en un mundo laboral pues más prometedor. Bueno, pongo esa imagen así como un poco también para intentar sintetizar en como imágenes de la vida cotidiana qué significa la precariedad. Bueno, ahora sí, ya como entrando más a concepto y tema, la precariedad tendríamos que concebirla, creemos, como una forma específica de experimentar el trabajo sustentada en la descomposición o ausencia del estado social. Es decir, eh, por supuesto que podríamos utilizar el concepto de precariedad o la palabra precariedad para designar montones de cosas. En el lenguaje cotidiano la usamos para designar muchas distintas cosas. Pero en esta discusión en particular de la justicia social, se refiere a una forma específica de experimentar el trabajo, aquella forma eh, producida por el orden neoliberal y por la destrucción del Estado social de derecho, en la cual trabajadores y trabajadores se ven arrojadas a la imposición de ciertas condiciones de desregulación, flexibilización, lo pongo ahí
entre comillas, porque lo que hay no es una real flexibilización, o más bien se disfraza de flexibilización algo que más bien es una práctica laboral completamente en la que el trabajador o trabajadora se ve arrojada a la incertidumbre. Y estas condiciones, pensamos, siguiendo a Isobel Lowry, neutralizan, ahí dice, no dice neutralizan, ahí está mal, pero lo que quiere decir es neutralizan la acción política de las clases trabajadoras, porque ante la desregulación y la flexibilización, un poco lo que podemos ver con el fenómeno de la uberización del trabajo, es que esta idea de volverse el propio jefe, de volverse el propio dueño de las horas y el propio dueño o el propio, sí, uno mismo como patrón y como proveedor de sus propios derechos, lo que sucede realmente es más bien que uno se convierte en su autoexplotador. Y una persona, por ejemplo, que trabaja en plataformas como Uber o como Didi, ya sea para transporte, entrega o entrega de comida, muchas veces está trabajando 10, 12 o hasta 14 horas diarias para poder sacar el ingreso mínimo mensual. Todo ha ido, por supuesto, empeorando, en parte por ciertas condiciones que agravó la pandemia y en parte porque el proceso de acumulación de Uber se ha vuelto cada vez más salvaje. Y eso hace que las tarifas, la repartición de tarifas con los mal llamados socios conductores, porque pues, de socios no tienen nada, sean cada vez más precarias. Bueno, entonces hay neutralización de la acción política con estas condiciones, por un lado, por esto que decíamos, y por otro lado, porque se empieza a enfatizar el individuo frente al grupo, frente a un sindicato de conductores, por poner el ejemplo otra vez de esto de Uber, lo que tenemos es socios conductores que son individuos prácticamente aislados que tienen enormes obstáculos para poder exigir derechos en tribunales o incluso en la calle. Ahora, además de todo eso, dice Lori, que no solo es incertidumbre laboral lo que hay ahí, sino que aparejado de esa incertidumbre laboral hay una incertidumbre existencial que hace imposible para trabajadoras y trabajadores trazar su futuro. Y según ella, esto tiene una consecuencia gravísima, que es que nos hace gobernables. La imposición de una vida vivida en la inmediatez hace que cada vez tengamos menos tiempo para organizarnos con nuestros pares para exigir derechos, para tener tiempo de ocio, para tener tiempo de descanso y de reflexión, y eso nos sitúa en escenarios donde seríamos cada vez más gobernables. Bueno, entonces aquí parte de lo que hay es la precariedad no solo vulnera derechos laborales, que es como el factor más visible, sino también vulnera derechos civiles y derechos políticos. Ahora, una tercera cosa que vale la pena, de la que vale la pena hablar alrededor de este fenómeno de la precariedad, su relación con la justicia social y con el Estado de Derecho, es la idea de estado de bienestar, que en más de un sentido podríamos considerar roto y sin vuelta atrás por las razones siguientes. Bueno, acá es una caricatura de un monero español que pone ahí al estado de bienestar, pues ahí con una especie como de conexión que parece que va a ser cortocircuito en cualquier momento y
bueno, hay una imagen que parece pues como de un químico que está a punto de explotar. Hay una crítica muy importante hecha desde el feminismo al estado de bienestar y que no podemos hacer a un lado. Esta crítica la podemos encontrar en Isabel Laurie, a quien hemos estado citando mucho, también en Silvia Federici y también en Judith Butler, por lo menos. Hay más, ¿no? Pero eh, el centro de esta crítica dice que el estado de bienestar no solo está roto porque se hayan, o más bien, o sea, como que la idea de estas pensadoras es que no debemos volver al estado de bienestar o nuestra aspiración no debe ser volver al estado de bienestar, porque este estaba construido desde una óptica patriarcal en la cual el hombre trabajador obtenía derechos para sí y para su familia, de tal suerte que los derechos de su pareja, de su esposa y de sus hijos estaban supeditados a los propios derechos de él. Entonces, volver al estado de bienestar implicaría hacer esa concesión al patriarcado, por un lado, y por otro lado, no reconocer que esa construcción del estado de bienestar estaba sostenida sobre la idea de que se cargaba sobre las mujeres tanto el trabajo de cuidados como el trabajo de reproducción social. Y finalmente, la conclusión de toda esta situación o de todo este escenario es que el estado de bienestar, podemos tener ciertas razones para añorar el estado de bienestar siempre y cuando nos situemos del lado patriarcal. Pero quien no se sitúa dentro del lado patriarcal tendrá pocas razones para añorar o pensar en el estado de bienestar como un modelo a seguir, porque este impedía el ejercicio cabal de derechos civiles y políticos, especialmente para las mujeres. Esto por un lado. Por un lado, ahí podríamos situar la ruptura con la tradición del estado de bienestar y con esta añoranza o una idea de volver. Es decir, ante la tentación de decir, vivimos en una situación de precariedad laboral con ausencia de derechos, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es volver al estado de bienestar. Tenemos varias advertencias de que no parece ser la vía adecuada. Esta del feminismo es una. La otra es recordar que el estado de bienestar fue construido para evitar el ascenso político del comunismo o incluso de los socialismos democráticos. Tenemos como muchos ejemplos alrededor de la historia del siglo XX de cómo, por ejemplo, las concesiones que hacía Ford a sus trabajadores, pues tenían que ver mucho más con el miedo a la organización, a una organización más radical y democrática de trabajadores, que con una concepción profunda o una, más que una concepción profunda, una convicción profunda de que Estado de Derecho e igualdad social y justicia social iban de la mano. Este estado de bienestar era sostenido además por las luchas de la clase trabajadora y sus instituciones, sindicatos, cajas de ahorro, prensa obrera y bueno, muchas otras instituciones más. Y esto es importante recordarlo porque las condiciones del estado de bienestar fueron condiciones históricas específicas. Estado de bienestar o estado social de derecho también se le ha llamado. Fueron condiciones muy específicas que ya no existen, por un lado, por el triunfo de la lógica neoliberal y por otro lado, porque esa lógica trajo por consecuencia el desmantelamiento de las instituciones clásicas sí, clásicas de la clase trabajadora y la clase o clase obrera. Ahora, además de esto, creo que es importante considerar otra crítica que se ha hecho al estado de bienestar o al estado social de derecho, que es
que el Estado de Derecho no necesita adjetivos. Desde un inicio, tanto históricamente como teóricamente, el Estado de Derecho incluía justicia social, incluía igualdad política, así como incluía igualdad jurídica, igualdad ante la ley, el debido proceso y todo esto. Esto lo podemos encontrar en autores como Roberto Vergarella, en autores como Gerardo Pisarello, incluso en historiadores como Edward Thompson tiene este libro muy famoso que se llama de Los orígenes de la ley negra, The Origins of Black Act, donde él explica cómo desde las primeras luchas constitucionales en Inglaterra, la justicia social y la igualdad política estaban dentro del esquema de Estado de Derecho. Entonces, como la nostalgia por el Estado de Derecho dice esta crítica, puede obscurecer la idea de que el Estado de Derecho es un modelo completo en sí mismo, con tres niveles de igualdad: igualdad formal, igualdad material, guión justicia social e igualdad política. Y ese tipo de conceptualización, o sea, pensar que el Estado de Derecho necesita adjetivos, hace posible poder hablar de Estado de Derecho sin justicia social. Es decir, si yo le pongo adjetivos al Estado de Derecho, Estado social, democrático y no sé qué de derecho, cada vez, o sea, se le pueden poner montones de adjetivos. Parte de lo que hacemos es decir que, bueno, que el Estado puede ser solamente Estado de Derecho sin cumplir las condiciones de la democracia y de la justicia social, o que puede ser Estado con justicia social y de derecho, pero sin cumplir las cuestiones, las obligaciones normativas o el núcleo normativo del Estado de Derecho, que es la igualdad en esos tres renglones que hemos mencionado. Bueno, y ahora por supuesto que la pregunta sería, bueno, ¿y entonces qué? O sea, ¿qué se hace? Vivimos en un mundo con una clase trabajadora desarticulada, sin derechos laborales, sin tiempo para el ocio, sin posibilidad de organización política, tal, todo parece como un escenario verdaderamente catastrófico. Entonces, la- eh, las vías que hemos pensado o que hemos trabajado durante la estancia para atender este problema tiene que ver con la conceptualización de un horizonte de lo plebeyo. Aquí hemos seguido, desde luego, la obra de Laclau, de Chantal Mouffe, pero también la obra del historiador Edward Thompson, que ya hemos mencionado, y en parte también, sin seguirlo del todo, pero sí escuchando, la teoría de Guy Standing sobre el precariato como una nueva clase social. Entonces, parte de nuestra perspectiva es que un poco lo que se necesita o o el horizonte que se abre para poder pensar esta situación complicada de relación entre ausencia de derechos y, y la necesidad de una movilización política es pensar a los plebeyos como unidades políticas que pueden avanzar hacia una democracia radical. Bueno, aquí igual es una caricatura de lo que veríamos un poco es pues a los plebeyos irrumpir el espacio de las élites, irrumpir en el espacio, es un parlamento, irrumpir en el espacio tradicionalmente como eh, reservado a las élites. Bueno, ahora, alrededor de todo esto de lo plebeyo, ¿qué podríamos decir? Primero, siguiendo a David Fryne, un teórico sobre el trabajo inglés, y también a Thompson, podríamos reconocer que hay prácticas de resistencia al trabajo eh, que ha sido común, ha sido persistente, resistir al trabajo. En general,
una revisión histórica, según estos autores, nos obligaría a concluir, sí, a concluir, a subrayar que difícilmente se ha ido al trabajo con gusto en alguna época, en alguna época determinada, y que ha habido prácticas de resistencia al trabajo siempre. Por eso puede, o en razón de eso puede explicarse, por ejemplo, la insistencia del movimiento obrero de reducir o regular la jornada laboral a 8 horas. E incluso esa agenda tenía la intención de reducir aún más la jornada laboral, buscar reducirla a lo mínimo. Bueno, ha habido entonces prácticas de resistencia al trabajo por mucho tiempo, pero esas prácticas, ay, perdón, esas prácticas de resistencia al trabajo, como dice en el segundo globito, no siempre se articulan como movimiento social. A veces son resistencias que tienen que ver con un grupo de individuos determinado, a veces simple resistencia de un individuo en concreto, o a veces resistencias que pueden tener la finalidad de alguna, no sé, de alguna obtención de cierta mejora concreta en la jornada laboral. Por ejemplo, en Inglaterra son famosas las resistencias al trabajo mientras no hubiera cerveza o mientras no hubiera té en algún momento del día, pero que no necesariamente eso se articulaba como un movimiento social amplio que pensara el Estado de Derecho, la justicia social o los derechos en general, o mucho menos la democracia de trabajadores o la democracia radical. Ahora, en el universo neoliberal, dicen autores como los que citamos, el problema mayor es que aunque sigue habiendo prácticas de resistencia al trabajo, normalmente estas prácticas de resistencia son prácticas individuales que difícilmente pueden configurarse como una apuntar hacia alguna movilización social que pudiera sostener una agenda de derechos amplia. Y parte de lo que sucede aquí también es que el orgullo tradicional de la clase trabajadora está roto. El trabajador orgulloso de el herrero orgulloso, el trabajador automotriz orgulloso, o qué sé yo, el electricista, el oficio que queramos poner, se ha visto suplantado, o no sé si suplantado del todo, pero por lo menos atacado por el orgullo del emprendedurismo, el orgullo del ser individual que se supera pese a todas las dificultades y termina por ser una persona con un futuro económico muy próspero. Y esa ruptura hace que cada vez sea más difícil como pensar un tipo de movilización social que venga desde ahí. Y ante eso, no solo Thompson y Fryne, sino Chantal Mouffe, Guy Standing, y a veces incluso la propia Silvia Federici han insistido en que hay algo con lo que podríamos trabajar es con la irrupción de lo plebeyo o lo precario en el escenario público como síntomas de algo que puede estar empezando a organizarse. Y ahí hemos visto como tres vías de esto plebeyo o precario de organización, más que de organización, como de construcción teórica, como para ir contra las élites. Una es esta de Guy Standing, que ya mencionábamos, de pensar que se está formando una nueva clase social llamada precariato y que posiblemente esa clase social podría
sustituir la clásica o tomar la fuerza que en algún momento se le otorgó al proletariado. En esa interpretación hay montones de problemas. Por un lado, porque no es fácil, no parece fácil hacer una liga como natural entre lo que fue la clase obrera, lo que fue el proletariado, o lo que aún es incluso el proletariado, con los precarios y esto que llama precariato gaestante. Bueno, esa es como una vía de análisis o de discusión que hemos tenido, que consideramos en términos generales es conflictiva. La segunda es la de pensar a los plebeyos como gremios, y esto creemos que es un poco más productivo. Parte de lo que dice Thompson es que los plebeyos ingleses solían organizarse por gremios antes de la Revolución Industrial, y que esos gremios les permitían les permitían tener cierta fuerza para resistir las prácticas de las élites. Estos plebeyos agrupados en gremios, dice Thompson, no necesariamente eran personas buenas o personas sumamente honorables o personas éticamente loables. No, simplemente eran personas fuera del privilegio. Y ese estar fuera del privilegio les permitía organizarse contra ciertas prácticas aristocráticas. Tenían prácticas horribles. Una de las que menciona Thompson es la venta de esposas, que era un ritual de divorcio simbólico, público, que pues incluía la humillación de una mujer en la plaza y una serie de prácticas pues que nadie de nosotros estaría dispuesto a defender y el propio Thompson no está dispuesto a defender. Pero lo que él nos dice es que a pesar de que la práctica sea execrable, lo que sí podríamos distinguir no era la única, había montones de otras prácticas, motines desordenados, peleas de box a pesar de que había prohibición para hacerlo, en fin. Parte de lo que podríamos abstraer de esas situaciones, dice Thompson, es que los plebeyos tenían la capacidad para desafiar al poder público y para ocupar el espacio público siempre y cuando estuvieran organizados. Y lo que los unía, lo que les hacía poderse organizar, eran los gremios. Pensamos que esta interpretación puede ser productiva si pensamos un poco cómo se desarrolló o cómo no cómo se desarrolló. Si pensamos un poco en algunas prácticas de organización que tuvieron los repartidores de Uber, los conductores de Uber durante la pandemia, que lograron ciertas pequeñas concesiones, que lo que los organizaba no era la conciencia de clase o pensar que eran miembros de la clase trabajadora, sino que tenían una actividad en común, conducir un auto para llevar personas o conducir una moto para llevar alimentos. Y bueno, posiblemente, ya no me quiero extender más ahorita, si no me voy a llevar todo el tiempo en eso, pero posiblemente esa sería una vía útil de interpretación para pensar la acción plebeya para irrumpir en el espacio público. Y la última con la que hemos trabajado es la de la Clau y Mouffe, de pensar al pueblo como una elaboración discursiva, como un significante vacío. En tanto que el pueblo no tiene un significado predeterminado, puede ser llenado discursivamente primero y después en la práctica con lo que la Clau y Mouffe ya llaman cadenas de equivalencias, es decir, la unión de una serie de demandas de justicia o la unión de una serie de inconformidades que parecerían no estar unidas per se. Por ejemplo, como decíamos antes, las
demandas laborales de una profesional de la medicina, de una doctora, podrían parecer en principio no estar unidas con las demandas de una persona trabajadora del hogar o, no sé, con un conductor de Uber. Pero existiría, por lo menos desde el marco teórico de MUF y la CLAU, existiría la posibilidad de que esos sectores sociales tradicionalmente separados pudieran unirse para la construcción de un pueblo que sería para ellos, para ellas, el catalizador para una democracia de orden radical que pudiera ahora sí un pueblo exigir la construcción de un Estado de Derecho que donde justicia social, igualdad política, etcétera, estén garantizados. Me importa subrayar esta cuestión del Estado de Derecho porque Mouffe y Laclau suelen ser caracterizados como teóricos populistas que pues no tendrían nada que hacer en el terreno del Estado de Derecho, pero ambos, pero especialmente Mouffe, defiende de forma sistemática y literal la democracia constitucional o el Estado de Derecho en prácticamente todos sus textos después de la paradoja democrática. A partir de la paradoja democrática, que es un texto de 2001, Mouffe ha defendido de forma sistemática que la construcción de un pueblo, por lo menos la que ella está elaborando, tiene como finalidad una aportación teórica para una estrategia de asalto a quienes ocupan el lugar, a quienes llenan el lugar del Estado de Derecho. También podríamos pensar el Estado de Derecho como un significante vacío, pero ese sería otro tema, para asaltar el Estado de Derecho y exigirle al Estado de Derecho que cumpla su configuración clásica, que implica igualdad formal, igualdad material, justicia social e igualdad política. Bueno, eh, ahora sí que eso sería todo, queridas y queridos colegas, y nada más, ya que estamos hoy con cuestiones pictóricas, quería cerrar con este meme que me encontré por ahí en las redes, que me parece muy sintomático, ¿no? Hasta el perro parado en dos patas, siendo visto por sus otros camaradas, y dice, mírenme, soy un humano, pago impuestos, tengo depresión, solo hay tiempo para la chamba. Y creo que es un retrato pues muy fuerte, muy duro sobre la precariedad. Parte también de lo del universo al que nos arroja la precariedad, es a ese universo, sobre todo, creería la última línea, solo hay tiempo para la chamba. Bueno, pues hasta aquí la exposición. Les agradezco muchísimo la escucha y la paciencia. Y pues nada, sin más pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Octavio. Pensaba que tal vez Ernesto podría tener una objeción especista a este último meme. Bueno, pues yo quisiera decir un par de cosas rápidamente para contextualizar esto que nos ha expuesto Octavio, tanto en la dimensión, digamos, como proyecto de investigación, y luego en la dimensión más como de contenido. Primero, antes que otra cosa, quiero agradecer al doctor José Antonio Mateos Castro que está acá, porque habría que decir que el proyecto del Cineclub pudo situarse en la Facultad de Filosofía precisamente porque él apoyó y porque, bueno, una de las metas de la estancia postdoctoral es que si bien su público prioritario y primero son las y los estudiantes del posgrado y la comunidad del posgrado, pues también se puede irrigar a otras comunidades. Y creo que en este caso fue algo muy positivo. Y bueno, la verdad es que Coincido. sin Toño, a quien yo muy familiarmente llamo Toño, el doctor Mateos, pues no hubiera sido posible este proyecto. También agradecer, por supuesto, a la maestra Liliana Arcos Mata como coordinadora de este posgrado y
a la licenciada Fernanda Algarra, también coordinadora de la parte académica de este posgrado, pues todas las facilidades para la realización de esta estancia. Yo quiero decir en la primera dimensión, la dimensión que tiene que ver con este proyecto que Octavio nos presentó, que creo que aunque él inició con una idea muy clara de, digamos, creo que es parte de tu proyecto doctoral, ¿no? De la tesis que te permitió obtener el grado de doctor en humanidades en la UAM, ¿no? De cuestionar esta idea tradicional del Estado de Derecho o esta concepción tradicional del Estado de Derecho muy cargada de la visión liberal y también muy alineada a esto que hemos denominado de manera un poco socarrona como la democracia marca ACME, ¿no? Como ciertos indicadores de liberalización de instituciones que parecen el punto de llegada de la lucha por la justicia, cuando en realidad debería ser el punto de partida, ¿no? Creo que eso ha sido, ese proyecto tú lo fuiste, digamos, enriqueciendo y aterrizando, porque nuestro posgrado pues tiene, como ustedes saben, como línea de investigación en esta red de universidades, el tema de los derechos sociales, ¿no? Es un tema que ahora es común, ¿no? Siempre decíamos con Octavio que creo que vivimos una paradoja, hablando de paradojas democráticas, muy interesante cuando estamos discutiendo mucho para la desigualdad, perdón, estamos discutiendo mucho sobre desigualdad, pero nuestro eje de conversación pública parece haberse desplazado del eje de los derechos, ¿no? Tenemos que reconquistar de alguna manera y repensar, no digamos en el sentido de esto que Luis Salazar denomina el síndrome de Platón, ¿no? Como de corregir desde la episteme a la doxa, sino al revés, tratar de encontrar pues los motivos profundos de esta insatisfacción con el lenguaje de los derechos. Creo que esto se logró muy bien y bueno, la precariedad aparece como pues como un tema que creo que tiene muchas posibilidades. La segunda cosa que creo que, como decía Octavio, ayuda a nuestras y nuestros siguientes postdoctorantes, pues es explicar que prácticamente esto se hizo sin recursos, ¿no? Que bueno, estamos en la precariedad también en la universidad y se han abierto, creo que muchas alianzas. Ahí Octavio ponía, tenemos alianzas con la Universidad de Querétaro, con la revista Estancias, con la revista Logos de la Universidad La Salle. Y bueno, pues son vías para dar a conocer nuestras investigaciones que se quedan ahí para todas las personas. También diría que hay fíjense, y eso, qué bueno que están aquí Toño, Yosadara y Ernesto, ¿no? Que forman parte del cuerpo académico de Filosofía y Modernidad, si mal no recuerdo. Ellos y ellas desarrollaron una reflexión sobre la precariedad, perdón, no sobre la precariedad, sobre la pandemia y las posibilidades de abordaje de la filosofía. Incluso hay una publicación, quizá también sea una cosa que se puede explorar en el futuro. Yo solamente quisiera decir algo más muy rápido, preguntarte, Octavio, Ujú. eh, tres cosas muy rápidas, ¿no? Primero, eh, un poco pensando en que estas conferencias se quedan ahí en el canal de YouTube y pueden ser, de hecho han sido recuperadas por nuestras y nuestros estudiantes, que nos dijeras específicamente cuáles son las posibilidades de abordaje desde la filosofía política de algo que a ti te interesa mucho también, que nos interesa mucho, que son los movimientos sociales, ¿no? Es un tema que ha estado ahí en la discusión desde muchas y muchos de nuestros colegas. La segunda cosa es, y ahí es una pregunta que yo comparo, que más bien tengo mucha curiosidad, yo lo he hecho de alguna manera, pero ¿cómo tú ponderas y articulas estos distintos niveles de argumentación? Porque convocas argumentos desde la historia, desde la sociología, argumentos normativos, y a veces es difícil, ¿no? Como establecer las continuidades, pero también las especificidades. Yo estoy de acuerdo que no se puede abordar lo político sin esta complejidad. Y la tercera cosa, también muy rápido, es cómo te posicionarías tú frente a este descrédito que ahora se ve en cierta reflexión sobre la precariedad frente a la palabra neoliberalismo, ¿no? Pienso en el texto de Nancy Fraser, ¿no? Este último del capitalismo caníbal que dice, el neoliberalismo es una palabra tan sobada y tan polisémica, ¿no? Que convendría regresar a las fuentes de la discusión y hablar de un capitalismo
y adjetivarlo como un capitalismo caníbal porque acaba devorando otras esferas, ¿no? De lo estrictamente económico. Yo creo que ahí, pues, hay una trampa, ¿no? Porque implica, digamos, politizar en un sentido, pero también despolitizar en otro, ¿no? Dar por sentado que estos procesos de diferenciación que caracterizan a la modernidad han permanecido como intocados, ¿no? Como que podemos distinguir entre lo económico y lo no económico. Pues esas tres cosas, y déjenme recuperar en el chat, si quieres, déjenme recuperar la intervención de la doctora Ana Laura y te damos la palabra. Dice la doctora Ana Laura. Como se menciona en los casos de Uber, no se protegen derechos laborales, pero el Estado ideó una forma de cobrarle a la persona física por esos ingresos a través del régimen de plataformas digitales, aunado a que todas las prestaciones laborales, aún en la formalidad, tienen una parte exenta y una gravada. Y la exenta se encuentra topada, que se calculan con la UMA y no con salarios mínimos, lo que hace pagar más ISR por todos esos derechos laborales. Una dominical, aguinaldo, vacaciones, horas extras que se graban, etcétera. Todo se suma a la precariedad laboral. Entonces la pregunta es, ¿cuál podría ser la forma de reducir la precariedad, ya que México obedece fielmente a la flexibilidad laboral solicitada por el consenso de Washington? Muchas gracias. Si quieres, damos esas primeras impresiones y bueno, quedamos atentos a nuevas preguntas y comentarios. Vale, pues muchas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento, por supuesto, a Toño Mateos por la recepción que nos dio en la Facultad de Filosofía, y también reitero el agradecimiento a Liliana y a Fer por todas las facilidades que nos han dado para realizar este seminario y tantas otras actividades. Bueno, terminando eso, también agradezco sus preguntas. Bueno, a ver, intento empezar con lo que dijiste, Mario, y después contestarle a Ana Laura. Primero, sobre las posibilidades de abordaje de la filosofía política para los movimientos sociales. Esto es muy interesante eh, porque tradicionalmente, no sé si tradicionalmente, pero a veces nos olvidamos de los movimientos sociales y pareciera que los movimientos sociales son como una especie de, pues como evidencia empírica que está ahí, que puede ser muy importante como observarla como catalizador de ciertos descontentos, pero que no necesariamente cae en la teoría, especialmente en la filosofía política, si, como que de repente creo que podemos pensar, bueno, eso es más terreno de la sociología o de la antropología que nuestro. Aquí, pues bueno, voy a volver a mi querida Chantal Mouffe. Me parece que algo que hace muy bien Mouffe, o puedo volver a dos, uno a Mouffe y otro a Rudolf von Jhering, que es un jurista del siglo XIX. Em, Desde Mouffe, me parece que el abordaje a los movimientos sociales se hace, o su planteamiento es el siguiente. Los movimientos sociales lo que hacen o lo que permiten es conformar el nosotros. Por lo menos, digo, ella se está refiriendo a movimientos sociales como de gran calado, o sea, movimientos sociales que desde otra perspectiva podríamos denominar como poder constituyente, quizá un poco como lo que parecía que iba a pasar en Chile con la redacción de una nueva constitución. Y lo que dice MUF es esos movimientos sociales que apuntan al nosotros, que apuntan al pueblo, lo que hacen es desafiar la perspectiva o la lógica, más que la perspectiva, la lógica de inclusión y de universalidad del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Y en tanto que hacen eso, dice Mouffe, lo que podemos observar es que hay un juego que mantiene vivas las instituciones del Estado de Derecho. Es decir, al conformarse el nosotros y poner una serie de barreras a los derechos van a ser para estas personas nada más, para quienes conformen el nosotros, lo que hace es, dice Mouffe, cuestionar el paradigma de universalización de los derechos humanos. Pero a la vez, esto viene de vuelta y el propio paradigma de universalización de los derechos humanos cuestiona la posibilidad de un nosotros
xenófobo o de un nosotros racista o qué sé yo, ¿no? De un nosotros antiderechos. Y me parece que es una vía interesante para la filosofía política eso, pensar que movimientos sociales son, o por lo menos este tipo de movimientos sociales, pueden ser un catalizador que mantenga vivas las instituciones. La idea de MOVE es que sin la búsqueda de ese nosotros, la lógica incluyente y pluralista del Estado de Derecho y de los derechos, pero sobre todo de los derechos humanos en clave liberal, tendría vía libre, y al tener vía libre, lo que impediría sería la construcción de mecanismos de democracia radical, la construcción de mecanismos de reparto social, etcétera. Entonces, desde la perspectiva de MOVE, eso es como una vía. Ahora, pensando en Jering, Jering decía que ningún derecho jamás en la historia ha sido obtenido por el diálogo o por la concesión de los poderosos a quienes no son poderosos. Claro, él ahí está hablando de una evidencia histórica. Pero para él funcionaba teóricamente en el sentido de que si ningún derecho había sido conseguido así, entonces la lucha tenía un papel en la teoría, en la construcción, la lucha social, la lucha de los movimientos sociales tenía un papel teórico en la construcción de derechos y del Estado de Derecho. Y la idea de Jering era que cuando un movimiento social, por ejemplo, defendía el derecho la eliminación de la esclavitud, no solo defendía el derecho de las personas específicas a no ser esclavizadas, sino que defendía el derecho de todas las personas a nunca ser esclavizadas. Entonces, me parece que los movimientos sociales pueden pueden funcionar como herramientas teóricas que nos permitan pensar, pues sí, desde la filosofía política, los derechos, la igualdad, y el propio Estado de Derecho. Bueno, no sé si te contesto, pero me sigo con la siguiente. ¿Cómo hacer continuidades entre historia, filosofía, sociología, tal? Eso es un reto muy grande, ¿no? Porque de pronto hay como la tentación, pues, a- o cuando uno empieza a revisar textos históricos o textos sociológicos y empiezan a tener a veces más respuestas en el plano de lo concreto de las que a veces podemos tener en filosofía política, pues puede resultar muy tentador quedarse en ese plano y pues ya decir, bueno, pues yo me sigo explorando historia y sociología y ya mejor por ahí resuelvo. Eh, y sí, es difícil la continuidad. Yo lo que he intentado hacer en esta investigación y también desde el doctorado es como lo de Thompson. Thompson hace en este libro de Costumbres en Común y también en el de, ¿cómo se llama? El de la formación de la clase obrera inglesa. En ambos casos, pues él lo que hace es una reconstrucción de archivo histórica, de evidencia de cómo se fue formando la clase obrera o las costumbres de la clase obrera o de los plebeyos. Y lo que intento hacer, en casos como ese, es, pues, una cosa es reconocer la evidencia histórica y otra cosa, reconocer lo que hay de fondo en esa evidencia histórica. Y me parece que además autores como Thompson, en el caso de la historia, o Bourdieu en el caso de la sociología, como tienen una vena filosófica, pues ayudan un poco a hacer la continuidad. No siempre es tarea fácil y tampoco creo que siempre haya yo logrado eh, como mantenerme en una línea de continuidad, pero bueno, un poco ese es como lo que suelo hacer. Y luego, ¿cómo posicionarse frente al neoliberalismo y el descrédito de la palabra? Digo, creo que puede haber razón, ¿no? Al decir que es una palabra, este,
decías tú, pues sí, tan sobada que empieza a carecer de significado. Me acuerdo mucho de este texto de... eh, ay, se me fue su nombre ahorita, pero el texto se llama el valor del Estado de Derecho ahorita. Joseph Raz, perdón. Joseph Raz en ese texto, el valor del Estado de Derecho o el valor del imperio de la ley, porque más bien es rule of law el concepto que usa ahí. Dice, es un concepto se utiliza tanto en los medios, en el periódico, en la vida cotidiana, que rule of law o imperio de la ley ha dejado de tener sentido. Y entonces, dice, Raz, eso obliga a hacer una tarea analítica profunda para recuperar sus características. Creo que, creo que puede haber razón en esta como cierto descrédito a la palabra de neoliberalismo cuando empieza a ser como una palabra que se usa para todo y para nada, y que termina por desconceptualizarse y que en algún sentido, pues como hizo Ras, tal vez nos obligaría a hacer una reflexión analítica como profunda sobre eso. Me parece que ahí, por ejemplo, el libro de Harvey de Breve Historia del Neoliberalismo es como muy interesante como para ver de dónde surgió y, por cierto, también para ver cómo movimientos sociales de derecha también, o sea, cómo las transformaciones sociales pueden venir tanto de movimientos sociales de izquierda como de movimientos sociales de derecha, y que también pueden venir de círculos intelectuales de derecha como de izquierda. El neoliberalismo en un primer momento pues es una corriente intelectual que se juntan ahí en Viena, o ya no me acuerdo dónde es, donde se juntan, San Pellegrín, ¿no? Es donde se juntan por primera vez. Bueno, en fin, entonces creo que puede haber cierta razón para desacreditarlo, pero me parece que también es una palabra o un concepto que aún moviliza, que aún significa, eh, digo, para no usar el caso mexicano y no ponernos a polemizar sobre la coyuntura actual, si usamos el caso chileno, esta cosa que yo les ponía de hasta que valga la pena vivir, es uno de tantos grafitis que había en la ciudad de Santiago. Y muchos de los que había tenían el mote o la palabra, el concepto de neoliberalismo como enemigo. Entonces, en las protestas de Chile de 2019 se identificaba, por lo menos socialmente, en la movilización se identificaba que neoliberalismo sí era un enemigo. Entonces, pensaría yo que, por un lado, estaría de acuerdo en que habría que hacer una revisión analítica y que eso nos toca desde la filosofía y desde quienes hacemos teoría, nos toca hacer esa revisión analítica como la que hizo Raz. Em, pero que también a la vez es importante reconocer que el concepto todavía tiene como cierta potencia y cierta valía social. Bueno, no sé si te contesté seguramente muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Luego, yéndome a la pregunta que muy amablemente me hace Ana Laura, además Ana Laura es muy generosa porque explica aquí como todo un contexto jurídico del que yo no tenía, del que yo no tenía noción y que apunto inmediatamente. Y me hace la pregunta del millón, nuestra querida Ana Laura, ¿cuál podría ser la forma de reducir la precariedad, ya que en México obedece fielmente la flexibilidad laboral del consenso de Washington y del orden neoliberal? En general, digo, es la pregunta del millón porque o sea, ojalá tuviera yo una respuesta como muy precisa para tomar esto que me preguntas, Ana Laura. Yo lo que pienso un poco, regresando a esta idea de lo plebeyo y los gremios, me parece que existen ciertas posibilidades de lucha por los derechos desde cierta posición gremial. Yo voy a poner de ejemplo un caso que tuve y que tengo muy cercano. Y que seguramente para todas ustedes será también muy cercano. Esto de la flexibilización laboral y la ausencia de derechos, tal, la podemos ver en los conductores de Uber, por un lado, en las trabajadoras del hogar, por otro lado, pero también en los profesores y profesoras de asignatura.
especialmente en las universidades privadas, profesoras y profesores de asignatura viven en esta realidad de la flexibilización laboral. Y su condición normalmente es que pues, reciben el pago por hora, como si se tratara de un servicio, lo que estuvieran haciendo, y pues tienen su pago por las horas dadas y se acabó, no, no hay más. Eh, y en general, cualquier laboralista, cualquier, y no, no solamente cualquier laboralista, sino cualquier persona que, que tenga una mínima, noción sobre la justicia laboral, coincide en que la relación que tiene un profesor, una profesora con su universidad no es una relación de prestación de servicios, sino es una relación laboral en toda regla. Bueno, el caso es que parte de lo que he visto surgir en algunas universidades privadas o en círculos de profesores, profesoras de universidades privadas, es la búsqueda de conformar gremios de profesores de asignatura en las cuales se demande o se pelee jurídicamente o judicialmente, ya no solo jurídicamente, contra la escuela para exigir los derechos. Y he visto varios casos de éxito de personas que habían estado contratadas bajo este régimen de prestación de servicios y que se deciden a hacer una demanda y le ganan a la escuela. Claro, pueden ser casos individuales, pero si esos casos individuales se volvieran demandas colectivas contra las universidades, me parece que habría posibilidades, no, no sé si de revertir el consenso de Washington, el neoliberalismo o la flexibilidad laboral, pero por lo menos de ir conformando movimientos que pudieran combatir estas condiciones de precariedad. Bueno, es parte de lo que pienso. Ahora, Ernesto me pregunta, dice, más que una falla del estado social o de bienestar, la precariedad parece ser con natural al capitalismo. Estoy de acuerdo. Si eso es correcto, el diagnóstico de la precariedad como consecuencia de la descomposición o ausencia del estado social no limita la posibilidad de la crítica radical y más aún de la búsqueda de alternativas al capitalismo. Sí, digo, en parte, no, no sé si te respondo y no, no sé si vas por ahí, pero en parte yo por eso decía que el Estado de Derecho no necesita adjetivos, no necesita el adjetivo de Estado social de derecho o Estado de bienestar o Estado de nada, ¿no? Simplemente el Estado de Derecho incluiría la justicia social, la participación democrática y bueno, eh, hasta cierto punto podríamos decir que es contra cierta interpretación, voy a hacer una interpretación poco ortodoxa. Podríamos decir que el Estado de Derecho es más una lucha de las clases obreras y más una lucha de orden socialista que una lucha de los estamentos burgueses o de los teóricos liberales. Entonces, sí, por supuesto que si precariedad se entiende como descomposición o ausencia del Estado social, claro, estoy de acuerdo contigo. Si lo conceptualizamos así, entonces nos estaríamos limitando a hacer una crítica más profunda al capitalismo. Yo estaría de acuerdo contigo en que sí, la precariedad estaba ahí, o sea, nace con el capitalismo. Las limitaciones que se pudieron hacer a ella, pues tuvieron que ver con ciertas concesiones históricas en momentos como muy específicos. O no sé si te contesté, a lo mejor no, pero bueno. Pues eso, no sé si alguien quiere replicar. Más o menos sí, Estamos, Octavio, solo que Mario me limita, me censura el micrófono, entonces no puedo expresar mi participación completa. Yo digo porque ya son las 6:30, pero si quieres, adelante. este es el último Listo. de este año.
de Sí, este año bueno, escolar. ya para cerrar, lo que pasa es que es muy difícil escribir toda la pregunta en un espacio como el que nos da este chat. Sí, efectivamente, mi crítica es que, digamos, desde una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva liberal y democrática, efectivamente, tanto el Estado social como el Estado de Derecho en esta forma compleja en la que tú lo defines, justamente se puede entender como una conquista, ¿no? De diversos movimientos sociales, incluso de la clase obrera, de la clase proletaria durante el siglo XIX, pero desde una perspectiva más bien marxista, ¿no? Nos invita a una reflexión más pesimista, pero yo creo que también mucho más radical acerca de la idea del Estado mismo, ¿no? Como finalmente un instrumento de clase. O sea, la crítica al capitalismo no es solamente la crítica a un sistema económico, sino es ante todo la crítica a un sistema social, ¿no? En Marx es eso, justamente, ¿no? Que implica esa definición clásica que da Marx, me parece que en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? El Estado no es otra cosa que la junta que administra los intereses de la clase gobernante, ¿no? Es decir, hay una visión pesimista del Estado social o del Estado de Derecho que te permite entenderlo no tanto como una conquista de luchas sociales, sino más bien como una especie de neutralización de las demandas más radicales de esos grupos Ujú, sociales para mantener ujú. el propio sistema capitalista y para mantener en última instancia los privilegios de las élites económicas. La crítica, yo también sospecho que la crítica al mismo neoliberalismo suele ser superficial en la medida en la que yo entiendo, por lo menos al neoliberalismo, una especie de forma de administrar al capitalismo, ¿no? Como si la alternativa socialdemócrata fuera realmente la óptima, cuando en realidad ahí estamos discutiendo simplemente sobre formas de gestionar al capitalismo, pero mientras tanto el capitalismo por abajo, pues prevalece, ¿no? Era más bien por ahí, eso es algo que no podía escribir. Sí, no, te agradezco mucho y estoy de acuerdo. Por supuesto que esta cuestión de la socialdemocracia, o sea, esta última configuración que tú haces, pues claro, parte de la gran crítica que se podría hacer a la socialdemocracia, por lo menos desde los términos que tú estás poniendo, es que pues no garantiza nada a largo plazo, ¿no? O sea, puede haber una victoria política de 6, 12, 20 años, pero en cuanto te derroten, y por eso insistía yo en lo de quitar los adjetivos, en cuanto te derroten, tú puedes seguir diciendo que estás en estado de derecho, aunque tú pongas como primer derecho el derecho a la propiedad o el derecho a la acumulación. En eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, por otro lado, no sé, quizá habría que buscar un foro más largo para discutirlo, pero me parece que en parte Marx se equivoca en el diagnóstico sobre Estado de Derecho y sobre derechos humanos en general. Esto, claro, luego son textos de juventud, ¿no? Sobre la cuestión judía. Y entonces ya desde un exégesis marxista, pues ya quién sabe qué me fueran a decir, pero bueno, sin ir a la exégesis, me parece que se equivoca Marx al pensar que Estado de Derecho es la victoria de las clases burguesas. Me parecería más bien que lo que podríamos decir es que sí, las clases burguesas o las clases privilegiadas tienen victorias políticas y porque tienen victorias políticas, pueden definir lo que a partir de ese momento se va a llamar Estado de Derecho. Pero creería yo que de inicio, si revisamos la historia de los diggers, de los levelers, hasta incluso las historias de las pequeñas repúblicas dentro de la España imperial, podríamos encontrar cierta evidencia de que cuando se luchaba por Estado de Derecho, cuando se buscaba lo que hoy llamamos Estado de Derecho, eso incluía un montón de otras agendas de reconocimiento que no solo eran que no podían reducirse a la cuestión de la propiedad. Pero bueno, no sé, o sea, sí, sí entiendo lo que dices y creo que habría que buscar espacio para discutirlo más. Bueno, No pues sé si Liliana sí, quiere hacer una pregunta o exacto. regañarnos. Liliana quiere hacer una participación. Sí, no sabía que no se podía hablar, pero pues ya que alguien habló, ¿Quién dijo que no se podía hablar? ¿no? O sea, usar el micrófono, bueno, ya que alguien rompió la regla, pues hay que seguirlos todos. No, a mí, ¿sabes qué me hizo pensar? Digo,
tú ya estás muy acabado en el tema, tienes un montón de conceptos claros que nos presentas, pero a mí me hizo pensar mucho en esta nueva forma de acercarse, bueno, no ni tan nueva, ¿verdad? Pero más bien esta forma distinta de acercarse al estudio de las migraciones, que es la autonomía de las migraciones, donde ellos ya señalan prácticas concretas por parte del Estado a través de políticas de control, incluso políticas de la migración, prácticas concretas para generar desde el Estado la irregularidad de los migrantes en el área laboral, justo para cubrir el espacio de trabajo que es necesario en determinados estados, ¿no? Entonces, ahí también mi pregunta es, ¿hasta dónde o cuál sería el límite para pensar esta precariedad? Porque también pienso, por ejemplo, en la situación de las migraciones internas, por ejemplo, de las personas de comunidades indígenas a trabajar al campo. Pero claro, es que aquí hablamos, los ejemplos son Uber, Didi, las trabajadoras del hogar, que son situaciones muy precarias, pero cuando pensamos en nuestras otras situaciones, pues son prácticamente, no podemos decir que son situaciones de esclavitud, porque ya no existe la esclavitud, pero trabajan o sea, la forma del contrato, el pago, el transporte, la estancia ahí, de las personas indígenas que transportan y que sacan además de sus comunidades con todo lo que ello implica a un territorio totalmente distinto, adverso para ellos en tanto clima, idioma, gente. Entonces también ahí, no sé, como que ahí lo sentí muy lejano, los ejemplos que tú dabas como pensar en lo laboral, ¿no? En el trabajo. Ujú. Eso es lo que me hizo pensar. Y también, y en ese sentido también te escuché desde el inicio y me quedé así como muy pensando mucho en esta idea de que esta precariedad puede unirnos, ¿no? Unir a los movimientos, pero pienso, por Sí, ejemplo, claro. en la idea de ahora que se están, la huelga de los escritores en Hollywood, o no sé, en esto, y pienso, por ejemplo, en estos indígenas trabajando en los campos en condiciones de esclavitud, ¿no? Em, no sé, ahí me cuesta trabajo como, pensé mucho, por ejemplo, en el feminismo blanco, ¿no? Que decía, es que a mí como mujer me ponen estrictamente en el área del hogar, ¿no? Ese es mi ámbito. Pero entonces las feministas negras llegan y dicen, es que nosotros, es que esclavas, nuestro único espacio de libertad, de amor, de cuidado, era el hogar. Para nosotros cocinar era un acto de libertad, ¿no? Cocinar y cuidar a nuestras parejas, a nuestros hijos, era nuestro acto de libertad. Entonces, ahí solamente me cuesta trabajo cómo pueden integrarse esos polos o hasta cuál sería el límite para pensar los espacios de la precariedad o si, por ejemplo, estos espacios ya de cuasi esclavitud entrarían en otra categoría, otros conceptos. Nada más ya. No, Fue muchas gracias. rapidísimo. Muchísimas gracias, Lili. Me iluminas mucho tu pregunta, lo que dices, y creo que tienes toda la razón. Además, sí, hay que poner que no está puesto en esta exposición y tal vez habría que trabajarlo como con mucho más detalle. ¿Cuál es el límite de la precariedad y dónde empieza a ser pobreza, dónde empieza a ser miseria, dónde empieza a haber como otra serie de categorías que no entrarían ahí? Porque sí, en alguno de los trabajos que hice en los 2 años de estancia, abordaba un poco eso faltó en esta exposición definitivamente, que claro, precariedad no es pobreza, porque, o no necesariamente se le puede parecer, pero hay como alguien que está en una situación de precariedad, pues tiene cierto ingreso, tiene cierta posibilidad de hacerse ingresos, y en tanto que eso está ahí, por eso los derechos laborales es lo que prima. Pero claro que en el caso de las migraciones, o claro que en casos como de otras realidades no urbanas, por ejemplo, hay situaciones como mucho más graves o mucho más intensas. Ahí tienes toda la razón, habría que trazar una línea como mucho más definida y mucho más clara entre la diferencia entre pobreza, miseria, precariedad, en fin. Eso creo que tienes toda la razón. Y, y lo otro que está relacionado, por supuesto, que si no ponemos la limitación, entonces pareciera que los precarios o la precariedad o el precariato podrían como articular un gran movimiento social
que desenmascarara las contradicciones del capitalismo, o qué sé yo, y tienes toda la razón en decir que no, ¿no? O sea, que no podría. Creo que por eso me parece en general mucho más productiva la interpretación de los plebeyos o de lo plebeyo de Thompson y eso que del precariato de Guy Standing. Me parece que al abrir la categoría a los plebeyos podríamos, o ¿cómo le podríamos decir los plebeyos, las plebeyas, el plebeyato, ¿qué sería ya? Podríamos como incluir o pensar movilizaciones sociales más amplias y también por eso lo de MOVE me gusta más también, ¿no? El pueblo como significante vacío. Pero bueno, sí, nos vamos a quedar con las ganas bueno, al menos yo, ustedes ya están cansados, pero de seguir discutiendo. Bueno, pues no me resta sino reiterarles a todas, a todos mi muy sincero agradecimiento. Pues estamos cerrando, el viernes dan los resultados este viernes de la renovación y bueno, ojalá que haya continuidad y pues tengamos espacio para discutir esto dentro de la universidad con mayor tiempo y bueno, y si no hay continuidad, pues buscarlo por otro lado. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo solo recuerdo que el formato de las preguntas a través del chat no lo establecí yo, se estableció desde el principio por el bien del tiempo, porque ya es 1:15 y prácticamente estamos nosotras y nosotros solos. No hay otra razón, yo solamente tomo el formato. Pues muchísimas gracias a todas y todos y pues como dice Octavio, esperemos que haya una nueva temporada de este seminario con otro formato. Creo que ya que tenemos a la vista las líneas de investigación de casi todos y todas quienes estamos aquí, pues ya podemos como encontrar estas formas de trabajo común que creo que tanto nos hacen falta. Pues muchísimas gracias y pues hasta pronto. Gracias, Fer, por todo como siempre.